toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte, hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola queridos televidentes de Amarte, nuevamente aquí, hoy está con nosotros el Padre Juan Pablo Álvarez, Legionario de Cristo. Nos va a ayudar a trabajar un tema de vital importancia: cómo se transmite, cómo se educa la fe en nuestros hijos, lógicamente desde la familia, ese ámbito por excelencia de transmisión de la fe. Hola Padre, Buenos un días, gusto Cata. tenerlo por acá, Padre. Muchas gracias, igualmente. Gracias por haberme invitado. No, gracias por aceptar la invitación, Padre, en un tema tan complejo hoy en día, donde vemos tantos jóvenes que se nos declaran ateos, que no creen en nada. Entonces yo sí quisiera, Padre, que usted me pudiera ayudar a darles herramientas concretas para la educación de la fe. ¿Desde qué edad empieza por ejemplo, esa gran labor de educar en la fe a nuestros hijos? ¿Desde qué edad empieza? Yo creo que pues desde que están en la barriguita de la mamá. Ellos podrían empezar, es decir, pues normalmente un bebé, incluso desde niño, desde que está en la barriga, pues escucha muchas cosas y qué hermoso que estuviera escuchando constantemente a la mamá, escuchando canciones religiosas, rezando, etcétera. O sea, algo que le resulte después natural. Obviamente, pues a esa edad no comprenden, pero la educación en la fe, hay un pasaje en el Evangelio muy hermoso de Cristo, en donde los apóstoles, al ver que Cristo está siendo rodeado por un grupo de niños, llegan incluso molestos de alguna forma, echándolos, quitándolos a un lado de Jesús, quizá como regañando a las mamás de que por qué dejan a sus hijos. Y Jesús hace un reclamo a los apóstoles y les dice: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Cristo de alguna forma nos da un mensaje que es: desde niños, desde pequeñitos, hay que empezar a enseñarles a acercarse a Jesús. Y acercarse a Jesús de una forma hermosa, bella, incluso hasta de juego, podríamos decirlo, de alguna forma, que para ellos sea algo hermoso estar cerca de Jesús, que Jesús es su amigo, que Jesús es alguien por el que vale la pena incluso pues perder algo familiar con tal de estar con él, ¿no? Es una labor muy grande, es realmente un arte, podríamos decir, el hecho de educar en la fe, desde niños. Si aquí me permites, Cata, hacer como un paréntesis. Cuando llegan las familias y me preguntan cómo hacer para que los hijos, sobre todo cuando son niños, no se cansen en misa o quieran ir a misa, yo a veces les pregunto a los papás, bueno, ¿en qué momento llevas a tus hijos a la misa? Claro. Muchas veces los llevamos en la tarde, cuando ellos están jugando en un evento familiar con otros amigos, y los llevamos en la tarde porque los adultos preferimos descansar en la mañana, dormir más tarde. En cambio, los niños en la mañana, muchas veces, cada uno tiene que descubrir cuál es el mejor momento para sus hijos, no para mí. Y si uno los lleva en la mañana, cuando ellos están como empezando el día, cuando todavía no hay actividades, pues es mucho más fácil que el niño quiera ir a misa. En la tarde, cuando está con sus amigos, cuando lo tengo que interrumpir de una actividad que él está haciendo, cuando, no sé, incluso tiene que hacer tareas y yo ya le estoy obligando, vamos a misa y luego tareas, etc. Entonces ellos ya lo ven como algo cansado, pesado. Por eso, pues es un arte el educar en la fe desde niños, desde pequeñitos. Ellos tienen que encontrar que es rico y que además les hace bien ir a misa, ¿no? O sea, eso me lleva a pensar que lo primero es que papá y mamá le den el lugar que corresponde a la fe en la familia. Exacto. Que corresponde, y no pensando en ellos, sino en los hijos, ¿sí? Más aún, yo te digo una cosa: para que una familia, un papá y una mamá, digámoslo así, puedan sentir que les conviene,
que sus hijos vayan a misa y que sus hijos se formen en la fe, para que ellos sientan eso tienen que esperar, por ejemplo, la juventud, ¿no? Unos papás que educaron bien a los hijos durante la niñez y se sacrificaron para que sus hijos pudieran encontrar en Jesús un amigo y ver la grandiosidad y lo hermoso y natural que es estar cerca de Jesús y en amistad con Cristo. Cuando estos muchachos lleguen a la juventud, los papás lo van a agradecer. A veces es tarde, a veces los papás dicen, padre, ¿qué hago? Porque mi hijo ya no quiere ir a misa. Sí, pues es que quizá tú no lo educaste bien. Entonces te conviene, a ti como papá te conviene que tu hijo desde chiquito aprenda a querer y amar a Jesús. ¿Cómo podemos ir haciendo esa aproximación con un niño que no ve a Dios, que no ve a Jesús, a través de cuentos, relatos? ¿Cómo hacemos esa aproximación para que el niño genere ese vínculo de amistad con Jesús? Eso es como, digámoslo así, el que los papás también tengan esa amistad, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo no le puedo enseñar a un niño matemáticas si yo no sé matemáticas. Yo no le puedo enseñar a un niño geografía si no tengo ni idea ni dónde está Moscú. Yo no puedo enseñarle a un niño a amar a Jesús si yo no lo amo. O sea, desde mi vivencia. Entonces cada uno empieza desde su vivencia, efectivamente, y uno tiene que luchar por su propia espiritualidad, por conocer, ¿no? A veces los mismos padres pues somos ignorantes de nuestra fe, no profundizamos, no leemos el catecismo, no sabemos, o sea, hay muchos papás que llegan y preguntan cosas muy básicas. Cierto. Que hasta un niño de primera comunión a veces puede responder a esas preguntas. Entonces, obviamente yo cómo voy a educar a mi hijo en la fe si yo soy el primero que pues no estoy educado en la fe. O sea, la primera tarea es yo me educo, yo me formo, yo me voy instruyendo en mi fe. Así es. Y no solo me voy instruyendo, sino también voy adquiriendo como un hábito de amistad con Cristo. Padre, podríamos decir que hay unas virtudes, como lo que se llaman las virtudes teologales, que podrían enmarcar esa transmisión de la fe. Unas virtudes en cuanto a la transmisión de la fe, pues una virtud es la abnegación. Bueno, queridos televidentes, no se vayan, que esto está buenísimo y el Padre ya nos va a explicar este tema de la abnegación para transmitir la fe a nuestros hijos. De amar. Mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Hola queridos televidentes, aquí nuevamente con el Padre Juan Pablo Álvarez. Quedamos en el tema de la virtud de la abnegación. Padre, cuéntenos cómo es eso, porque hoy en día como que con tanta sociedad hedonista y de consumo, como que la abnegación no se escucha mucho. Sí, efectivamente es algo que no estamos acostumbrados, que no nos gusta, no solo no se escucha, sino no nos gusta, porque abnegarnos significa el no pensar en nosotros, sino pensar en algo mucho mayor. En este caso estamos hablando de la educación en la fe en los hijos. La educación en la fe precisamente implica mucho sacrificio por parte de los padres para ir a la hora de la misa que conviene para los hijos, a esa misa que así sea un poco más lejos, que a lo mejor el sacerdote es mucho más interesante para ellos y no pues al sacerdote que es bueno para adultos pero no para niños, ¿no? Llevarlos a esas misas, también tener la abnegación y de alguna forma la virtud de poder enseñarles en su lenguaje, porque a veces queremos hablarles en nuestro lenguaje de adultos y no nos hacemos niños para enseñarles la fe. Entonces también implica abnegación, porque implica un esfuerzo, tener imaginación, ¿sí? Yo te pongo el ejemplo, a mí en mi vocación, yo entré al seminario a los 12 años, pero obviamente pues a los 12 años ya venía con un proceso muy largo de fe,
porque mis papás pues se habían esforzado de alguna forma también por transmitirnos la fe. Y yo tengo un recuerdo muy hermoso de mi papá. Mi mamá siempre pues era la que tenemos que ir a misa, y hay normas en la casa, si quieres luego hablamos de las normas en la casa, pero hay ciertas normas en la casa, y esas normas es, el domingo se va a misa, ¿no? Y mi papá todos los domingos, cuando nos despertábamos, él tenía una Biblia ilustrada. Entonces nosotros nos íbamos a la cama de mis papás, nos acostábamos alrededor de él, él tomaba esa Biblia y nos empezaba a leer un cuento de la Biblia. Ay, qué lindo. Y todos ahí... Nos familiarizó con la Biblia. Y nos familiarizó mucho con la Biblia. Y luego nos compró muchos libros ilustrados de vidas de santos. Entonces desde niño, yo recuerdo, y yo tengo una de las imágenes más hermosas que tengo es un libro que reía y releía, era la historia del Papa Juan XXIII. Era todo en dibujos animados, hermoso. Y eso a un niño lo va familiarizando con la fe también, porque la ve ilustrada en otras personas. La ve alcanzable. La ve alcanzable. Entonces es una cosa hermosa. Y por otra parte, el hecho de que tu papá, porque el papá también tiene en la transmisión de la fe pues realmente una misión muy grande. Cuéntenos, ¿sí? ¿Cuál es esa misión, padre? La misión del papá, es muy fácil que la mamá sea religiosa. Y una vez un muchacho me lo decía: padre, ver a mi mamá de rodillas, pues es normal, pero ver a mi papá de rodillas me conmueve. El hecho de que el papá, que parece más racional, que parece más fuerte, que no es tan sentimental, quizá como creería el niño que es la mamá, a veces son más sentimentales los papás también, ¿no? Pero normalmente es como la imagen fuerte, la imagen racional y no la imagen sentimental de la mamá. El hecho de verlo rezar, de verlo de rodillas, eso al hijo se le queda como un sello en el alma. Entonces también el trabajo de un papá en la educación de la fe es muy importante. Padre, usted trabaja con jóvenes. ¿Qué encuentra hoy en día en los jóvenes en torno a la fe? Se quejan porque no les han transmitido bien la fe, quieren acceder a la fe. Sí, los jóvenes, yo veo en ellos una gran sed de Dios y la buscan por todas partes. Escuchen esto, papás, jóvenes con sed de Dios y buscando a Dios. Buscan por todas partes los jóvenes a Dios y lo buscan quizá en donde ellos creen que lo van a encontrar. Es decir, la sed de Dios es la sed de felicidad. Los jóvenes están buscando, están gritando felicidad. Y los papás, quizá estas generaciones de papás, han querido darle todo a los hijos. Y el querer darle todo a los hijos ha implicado que no les enseñen el sacrificio. Y ellos están buscando la felicidad. Y los papás han creído que les han dado la felicidad y los hijos no la han recibido. Por eso desgraciadamente encontramos tantos muchachos que han intentado o lo han logrado quitarse la vida. Porque no han encontrado la felicidad. Y estos muchachos, ¿qué les faltaba? ¿Eran gente de estrato pobre? No, lo tenían todo. Y de alguna forma nos gritan a los sacerdotes y a todos los cristianos: necesito a Dios, necesito la felicidad, no la encuentro, mis papás no me la han dado. Es Dios lo que está buscando el joven de hoy en día. Padre, usted nos hablaba de unas normas para la transmisión de la fe. A ver, a Porque veces... yo lo que veo, padre, es que los padres de familia están encantados con la transmisión de la fe y se lo delegan a los colegios. Y en los colegios yo creo que se está quedando en un tema meramente de conocimientos, pero no esa vivencia con Cristo, ese encuentro con Dios. Así es. A ver, aquí hay dos temas. El tema del colegio y el tema de las reglas en la casa, ¿no? Sí. Cuando uno está en una casa, y cada casa es distinta, en cada casa hay unas reglas. En mi casa, por decir algo, se come en la mesa, sentados, y no te levantas, por lo menos era mi experiencia de niño, no te levantas hasta que no terminaste, ¿no? Y esa es una regla que aquí está. Cuando era niño lo mismo, o sea, hasta tal hora ves la televisión y a partir de tal hora la apagas y se me van a dormir.
Y otra regla es, en esta casa, los domingos se va a misa. ¿Hasta qué edad, padre? Porque a mí a veces las mamás me preguntan, pero es que mi hijo está en la universidad. Hasta que está en tu casa. Perfecto. No se les olvide, papás, hasta que está en la casa. Bueno, no se vayan, queridos televidentes, que esto está buenísimo. El padre nos está dando unas herramientas muy prácticas para la transmisión de la fe de nuestros hijos, tan importante para que nuestros hijos sean felices. Ya volvemos. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad, todos mis sueños, todo el tiempo de amarte. Hoy te quiero dar toda mi vida y voluntad. Bueno, nuevamente aquí ya en la parte final de nuestro programa de la transmisión de la fe en la familia con el padre Juan Pablo. Padre, estábamos hablando de las normas. Yo no sé si uno puede hablar de hábitos de piedad o hábitos religiosos, así como enseñamos a lavarse los dientes, hacer las tareas, tender la cama, comer verduras. ¿Cómo lo podríamos trasladar a la fe? Bueno, hábitos de piedad para los niños. En el momento en el que precisamente les estamos educando en la fe, así como les estamos educando a lavarse los dientes, a comer verduras, ensaladas, etc., también hay unos hábitos que hay que enseñarle a nuestros hijos. Uno es saber encomendar nuestro día, ¿no? Cada mañana poder rezar a Jesús, a María, que nos ayuden, que nos cuiden en este día, encomendarle el día a María, ¿no? A Jesús. Ese es un hábito, la oración de la mañana. Otro hábito es bendecir los alimentos cada día. Otro hábito, el poder en la noche antes de dormir agradecer, hacer como un pequeño examen de conciencia de 1 minuto, decir las cosas que no fueron tan buenas durante el día para pedirle perdón a Dios y las cosas buenas para agradecérselas. Y eso durante el día. Podría, si la familia ojalá lo pudieran hacer para también ir encontrando como un cariño especial a María, rezar, si son niños muy chiquitos, no rezar un rosario entero con ellos, sino rezar un misterio, comenzar, si son muy chiquitos, comenzar con un misterio con ellos, 10 Aves Marías, todos los días que vayan, como encontrándole ese gusto también a poder dedicarle a María, que ellos lo recen, que ellos participen. Después, pues la misa dominical. Y otro hábito de piedad que sería muy bueno para el resto de su vida es enseñarles a saber pedir perdón a Dios por medio de la confesión. Uy, ¿sí? Padre, ¿y eso cómo se manejaría? A ver, uno les dice, uno... A ver, hay una vez yo escuché al Papa Benedicto hablando con niños. ¿Cómo les explicó él? Él les dijo, mira, muchas veces uno está en la casa y la casa está limpia, pero uno pues está haciendo varias cosas en la casa y cuando vas a ir a comer te das cuenta de que las manos no están limpias. ¿Qué haces antes de comer? Lavarte las manos, ¿sí? Uno no necesariamente necesita confesarse de pecados grandes, sino de esos pequeños pecaditos que a lo largo de la semana o los 15 días, ojalá que enseñemos a los niños al menos una vez al mes a confesarse. ¿Desde qué edad? Desde... 8 o 9 años una vez al mes, ¿está bien? Sí, lo que la iglesia normalmente ha recomendado, pueden hacerse antes, que es a partir de que hagan su primera comunión, ¿sí? A partir de que hagan su primera comunión pueden, sería bueno que ya empiece como ese hábito de la confesión. ¿Se podría confesar antes el niño? Claro que sí, o sea, la confesión, una vez que uno tiene uso de razón, digámoslo así, ya puede pedir perdón a Dios por esas faltas que ha cometido. Y uno le enseña al niño a ser delicado de conciencia con Dios, ¿no? Cuando uno está constantemente pidiendo perdón a una persona que ama, pues intenta después, con el tiempo, evitar esas cosas por las que constantemente le estoy pidiendo perdón. Si yo simplemente me espero a pedir perdón cuando ya hice una falta muy grande, ¿no? Una pelea, un insulto a esa persona que amo, pues no tengo esa delicadeza con ella, ¿no? Quizá no hay un amor muy grande o no manifiesto un amor grande
a esa persona. En cambio, cuando le pido perdón de cosas pequeñas, de faltas pequeñas, de errores pequeños, voy adquiriendo ese cariño más profundo a esa persona. Entonces, también con Dios tiene que ser así, con los niños tiene que ser así. Enseñarles a saber pedir perdón de cosas pequeñas a Dios. Padre, ¿qué hacemos con los papás que no tienen ni idea de transmitir la fe y en los colegios han escogido un colegio donde tampoco les transmiten la fe? Un consejo práctico para que arranquen con esta tarea. Sí, ahí es complejo porque ni el colegio ni ellos, ¿no? Entonces, eso es complejo porque son los primeros que tienen que educarse, son los primeros que tienen que estar cerca de Dios. Ahora, puede ser que haya personas que están cerca de Dios y no tengan ni idea de cómo transmitir la fe. Si no sabes cómo transmitir la fe, así tú estés cerca de Dios y no estás tampoco en un colegio donde se la puedan transmitir. Hay una cosa muy hermosa para los niños y es meterlos a grupos católicos donde ellos encuentren amigos, donde se la pasen bien y donde además tengan actividades religiosas, les enseñen, sientan que la religiosidad es agradable, ¿sí? ¿Qué pasa? A veces incluso los hijos ya no quieren ir a misa con los papás, pero si están en un grupo con amigos y el grupo va a misa, van a misa y van felices y están atentos y cantan. En cambio, cuando están con los papás están ahí con la cara triste o aburridos o, ¿no? ¿Para qué? Pues para que la mamá le dé el pellizco, no sé, o sea, como para... Es distinto. En cambio, si uno aprende inteligentemente a meterlo en esos grupos y después más adelante en grupos juveniles, ya cuando sean más grandes, estos muchachos, por el grupo de amigos, van a ir encontrando su fe. O sea, esa vinculación a grupos podría ser un buen inicio. Es un buen inicio para alguien que no sabe cómo transmitirle la fe, que le está costando quizá la religiosidad de sus hijos. Buscar un buen grupo católico donde ellos se sientan bien, donde hayan actividades recreativas, pero a la vez formativas en la fe. Que sea obviamente un grupo que uno católico, esté seguro de que sí les están enseñando la fe católica y no que los están confundiendo, porque también hay grupos que confunden, ¿no? Bueno, padre, ya para terminar, ¿alguna película, algunos libros, lecturas que podamos recomendar a los padres de familia para la transmisión de la fe? A ver, yo recomiendo para los niños y para todos los grandes, porque a todos nos gustan los cuentitos, La vida de los santos. La imitación de la vida de los santos es algo que la Iglesia siempre ha buscado pues transmitirnos a lo largo de la historia, ¿no? En la fe. Y cuando uno lee Vida de Santos, pues uno siente también un cierto deseo de imitarlos, ¿sí? Y es hermoso que desde niños ellos aprendan a leer la vida de los santos, que se entusiasmen con gente buena, que ha hecho cosas grandes y buenas, y no con esos superhéroes que no existieron y que a veces incluso lo único que enseñan es, no sé, golpes o venganzas o lo que sea, así sea salvar el mundo, pero realmente los que han salvado el mundo son los santos. Y qué buen punto, padre, porque hoy nuestros jóvenes sí que adolecen de líderes, de modelos a seguir. Entonces, padres de familia, el padre nos recomienda buscar películas de las vidas de los santos, biografías de santos, para que nuestros hijos también tengan un punto de inspiración y un modelo que seguir. Bueno, padre, pues ha sido un gusto tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias por todas sus enseñanzas y por aceptar esta invitación. Gracias, Catati. Muchas gracias. Esperamos que haya sido de agrado para ustedes este programa de Amarte. De amar.